los temas del momento es el inicio del año escolar, lo que significa esto para las familias, para el Estado, para los centros privados, públicos y todo este ecosistema educativo dominicano, que al inicio de cada año es una importante preocupación para el bolsillo de las familias, a propósito del alto costo de la vida. Y entre ellas tenemos exigencias del personal de apoyo en los centros educativos que han estado reclamando y exigiendo aumento de entre 10,000 y 12,000 pesos. Personal de apoyo escolar exige aumento salarial, asegura ganar entre 10,000 y 12,000 pesos. A pocos días del inicio del nuevo año escolar, cientos de trabajadores administrativos y de apoyo al sistema educativo, entre ellos conserjes, jardineros y otros empleados de centros escolares, se concentraron este miércoles frente al Ministerio de Educación para exigir un aumento salarial. Los manifestantes aseguraron que muchos perciben entre 10,000 y 12,000 pesos mensuales, ingresos que, según afirman, resultan insuficientes para cubrir alimentación, transporte, medicamentos y otros gastos familiares. Durante la protesta, una conserje identificada como Nurse relató que una parte importante de su salario debe destinarlo a los gastos médicos y medicamentos de su hijo. Aseguró que luego de los descuentos en ocasiones recibe alrededor de 1,500 pesos, mientras los trabajadores reclamaron al ministerio una respuesta a su demanda. Y pues mejores condiciones económicas. A propósito de este tema, ponemos en pantalla la pregunta del día. ¿Considera usted que un trabajador puede vivir dignamente con un salario de 10,000 o 12,000 pesos mensuales? ¿Qué piensa al respecto? Queremos escucharle. Vamos a saludar, dar los buenos días a nuestro compañero Yerjan La Antigua, que se une al panel. Buenos días, Yerjan. Buenos días, Carolina. Buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como cada día nos ven en vivo a través de Telenor Canal 10 y la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras plataformas digitales. Aquí estamos. Muy bien, vamos a continuar. Adelante, Yerjan. Miren, hay un versículo de la Biblia que establece que aquellos que aman el dinero, bueno, pues no se saciarán de dinero. Y eso parecería ser que es así. Y digo esto porque basta con dar un clic. Usted que me está viendo, tiene un teléfono, si nos está viendo por el teléfono o en el televisor, si es a través del televisor, usted ahora toma su teléfono y busca el presupuesto aprobado para el año 2026 del Ministerio de Educación. Y la cifra es interesante, Pedro, 326,000 millones de pesos. 332,879 es la cifra correcta. 332,000 millones de pesos. Eso es todo el dinero del mundo. Es tanto dinero que no encuentran cómo gastarlo, que no lo pueden gastar. Cuando usted busca la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación, siempre le sobra dinero. De hecho, hace unos años que se propuso quitarle unos 1,500 millones de pesos a educación para pasarlo a publicidad y se armó un lío con eso. Pero eso es para que ustedes vean, señores, si hay o no hay dinero para que esto suceda. Ciertamente, para darle valor a la vida, nada hay tan importante como estar cerca de la muerte y saborearla. Y esto lo digo porque quizás usted que nos está viendo, que quizás tiene un sueldo de 25, 30, 40, 50, no le importa esto que está sucediendo, pero el que tiene familia, que trabaja en una escuela, que realmente trabaja, no como algunos que solamente van y ponchan y se van. Los que trabajan de verdad, que generalmente son gente ya de avanzada edad,
ganando 10,000 pesos. Pero de esos 10,000 pesos entonces vienen los descuentos. Y hay gente que cuando termina el mes no tiene nada, porque todos se lo han descontado. Una barbaridad. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en esta fecha nosotros estemos hablando de este tipo de temas? Es que aquí nadie debería estar ganando, entiendo yo, por debajo de los 18,000 pesos. Es el sueldo mínimo. El sueldo mínimo, que es 17,800 y tanto, nadie debería estarlo devengando, salvo que usted tenga un trabajo especial, qué sé yo, de 2 horas, de tiempo medio, o de medio tiempo, como se dice. Pero ¿cómo es posible que el propio gobierno, con tanto dinero, que un ministerio con tanto dinero, como es el Ministerio de Educación, no pueda sentarse y decir, ve acá, chequeame ahí, porque eso sí es fácil, hazme un arqueo de cuántos empleados administrativos tenemos por debajo de los 18,000 pesos. Ah, mira, son 50,000, ¿cuánto es eso en el presupuesto? Tanto. Bueno, pues vamos a ponerlo en el presupuesto del año que viene, vamos a avisarle a ellos, ¿verdad?, para ver la posibilidad y vamos a buscarle la forma, como hicieron aquí en el ayuntamiento. En el ayuntamiento, por si usted no lo sabía, amigo televidente, los regidores y el alcalde se coludieron ahí, todos, para no aumentarse el sueldo. Oigan qué tigueraje, a propósito de... Ellos dijeron, no, como no nos podemos aumentar el sueldo porque la Constitución lo prohíbe, pero vamos a recibir 20,000 pesos como un incentivo extra al sueldo que llegue en el cheque. Vamos a analizar la posibilidad de una acción jurídica frente a eso, porque es que usted no se puede aumentar el sueldo. Entonces, fíjense ustedes cómo ahí sí se puede, y yo digo, bueno, pues si ellos pudieron, el Ministerio de Educación también pudiera hacerlo. No te puedo aumentar, pero te lo voy a dar como un incentivo hasta que llegue el presupuesto del año 2027. Siempre hay cómo hacer las cosas. O bueno, el presupuesto complementario. Mire, presidente, tenemos una situación aquí, necesitamos tantos millones de pesos para aumentarle a esta gente para que tengan una vida digna. Y yo no creo que el presidente se vaya a negar, porque el presidente Abinader ha demostrado ser un presidente que escucha, que se involucra en los casos directamente. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser a nivel administrativo y a nivel jurídico hacerle un aumento a esta gente y que ese dinero que generalmente no se ejecuta, porque, repito, le invito a usted a que investigue la ejecución presupuestaria del Ministerio de Educación? Casi nunca se completa. Es decir, que el dinero no se gasta. Es decir, no encuentran en qué gastar el dinero. Y tanta escuela cayéndose, y miren esto, y tanta gente pidiendo aumento, 10 y 12,000 pesos. Y lo grave del caso es que cuando salen de ahí no tienen seguro. O sea, no les sirve nada absolutamente. Con eso, porque supuestamente como su sueldo es tan bajito, los seguros no le pueden ayudar con eso. O sea, oigan qué tipo de país tenemos. Entonces, qué bueno que hayan salido a protestar. Si ustedes notan, hay una ola de descontento, la gente se está empoderando, la gente está saliendo a protestar y obviamente esto es fruto quizás de una política equivocada que ha llevado a cabo el gobierno en gran parte. Y entendemos que sí, que se merecen este aumento. Yo repito, nadie en el gobierno, que tiene todo el dinero del mundo, nadie debería ganar por debajo de los 18,000 pesos. Nadie, salvo los casos en los que usted tenga un horario especial, ¿verdad? Pero ¿y cómo va a ser que una gente cumpliendo 8 horas diarias va a tener un sueldo de 10,000 pesos? ¿Qué cuesta 10,000 pesos ahora mismo? Porque la canasta básica que la ha publicado el propio gobierno a través del Banco Central está casi en los 50,000 pesos. Entonces, el déficit de esa familia que gana 10,000 pesos, ¿de cuánto es, señora, mensual? ¿Es de 40? ¿Cómo lo hacen? Entonces, esos son el tipo de análisis que nosotros debemos hacer y llamar la atención a los dirigentes, ¿verdad?,
tanto del ADP, que vi ahí dirigentes del ADP, pero no todos, como también a los sectores empresariales. Nosotros no deberíamos permitir que esa gente lleve esa lucha solo. Entiendo que nosotros deberíamos ayudar, que deberíamos sumarnos a la lucha, porque son reivindicaciones que favorecen al pueblo. Eso es desarrollo. Cuando los pueblos, por ejemplo, la sociedad, la gente devenga mejores sueldos, cuando tiene mejor educación, eso es desarrollo. El desarrollo no es un edificio, no es la construcción de un edificio. Y decir, como hay un ayuntamiento por ahí, chipichao, chatarra. Sí, el de aquí, un ayuntamiento chatarra. Así que, viene Wendy's para acá. Viene tal cosa para acá. O sea, usted está analizando lo que usted está escribiendo, lo que usted está promocionando por ahí. Ayuntamiento de política chatarra. Eso es política chatarra. Entonces, por eso entiendo que es válido el reclamo de estas personas que son de la parte administrativa. Cuando hablamos de la parte administrativa, hablamos de los conserjes, de la seguridad, de las personas, por ejemplo, que sirven el café y todo esto, que lamentablemente han sido olvidados por los diferentes gobiernos y que debería ponerse la atención y que se le mejore su condición de vida y su condición laboral. Muy bien, Yerjan. Sí, definitivamente este personal de apoyo juega un papel fundamental en los centros educativos, en el sistema educativo. Estamos hablando de las personas que dan ese soporte, que son esa mano, que están detrás, por decirlo de alguna manera, y que son vitales y el trato debe de ser igual que todo estos personal, que todos estos colaboradores que pertenecen al sistema educativo. Es impensable, no sé cómo lo hacen, que una persona, un colaborador, le paguen 10 o 12 mil pesos cuando tú tienes el costo de la canasta por encima de los 40 mil pesos. Y hay que hacer magia, hay que ser mago. ¿Cómo viven? Dice una señora que tiene un hijo enfermo, de las que estaban manifestando, que a veces le quedan entre 1.500 pesos con los descuentos y demás. Entonces, es realmente, hay que darle la importancia que merece esto. Estamos hablando de miles y miles de familias que pertenecen al sistema de educación dominicano y que con este salario que están devengando, señores, es imposible sostenerse. Es imposible poder tú costear tus gastos básicos. No estamos hablando de cosas que no van o que no son de vitalidad en el día a día, en una canasta. Alimentación, salud, pero ¿cuánto cuesta el alquiler de una vivienda? Usted no encuentra una casa en 3.000 pesos, en 4.000 pesos, en ningún lado. O sea, un cuartico, como le llaman así, no sé cómo que le llaman a esto, que eran como habitaciones, que son como, no comunas, no es la palabra, pero cuarticos, usted puede encontrarlo en comunidades muy inhóspitas. Pero una casa para una familia, póngale de 2 y un hijo, no cuesta 3.000 pesos. El mínimo es entre 4.500, 5.000 pesos, pero ya usted sabe las condiciones. Estamos hablando de los sectores más vulnerables. Más vulnerables. Entonces, cuando tú le agregas alimentación, energía eléctrica, medicamentos, combustible, si hay niños, la educación de esos niños, porque aunque el Estado te dé el uniforme, que sea gratuito, tú debes de invertir. Tú debes de invertir. Lo que se te presenta en el día a día. Y hace tiempo yo vengo pensando, sopesando, y sobre todo cuando hablamos de estos temas, una de las preguntas que nos hacemos es cómo se están haciendo muchas familias dominicanas donde el sueldo mínimo es casi los 17.000 y algo, pero tú tienes gente que devenga estos salarios.
10,000 o 10 o 12,000 pesos. O sea, ¿cómo lo distribuyen? Y si hacemos un ejercicio en consumos de alimentos, pero eso no se va ni en una compra de un mes. Y estamos hablando de productos de consumo básico de una dieta. Los alimentos básicos de una canasta, de una dieta en un mes. Entonces es importantísimo que el Estado, que el ministerio, que el presidente escuche a estas gente, estas personas. ¿Por qué? Porque tú tienes un personal de apoyo administrativo y de todas las labores que realizan, aparte del docente, de la dirección, del área de psicología, de los centros educativos. Esa gente que está cuidando los centros, que está cuidando los niños, que está cuidando los maestros, que en la mayoría de los casos son envejecientes, ya personas en una cuarta, quinta etapa de la vida, que tienen ese trabajito para comprar medicamentos. Fíjese, generalmente los seguridad de los centros educativos son personas mayores. Sí. Y no merecen este trato, sobre todo en un ministerio que hay tanto dinero, Hablar de quienes garantizan la limpieza, la salud, todo lo que es higiene en los centros educativos, limpiando los baños, barriendo los patios, sirviendo el café en las direcciones, en las partes administrativas, atendiendo y cuidando al personal. No creo, amigos televidentes, no creo que merezcan un salario de 10,000 pesos. No es posible. Y ojalá que al inicio de este año escolar y que todos los que pertenecen, el ADP, los padres, el ACMAE, padres amigos de la escuela, que apoyen a estas personas para que se les pueda dignificar, que se les pueda dignificar su trabajo y su vida. Señores, no es fácil usted tener que llegar a fin de mes debiendo, teniendo que coger prestado. Que escucho que mucha gente, imagino que tú conoces bien de esto, Yerian, pero siempre te escucho en esa línea, que tiene que, no es el programa, sino nosotros, que tiene que coger prestado para llegar a fin de mes, para pagar sus cosas. De hecho, ha salido nuevamente la información de los bancos de la cantidad de gente que hay atrasada con los pagos de sus tarjetas de crédito, porque no están pagando, no pueden pagar. 129 millones de pesos. Y esto no se había visto. En tarjeta de crédito. Incluso hay un meme ahí de, no sé si tú lo has visto, de un señor que dice, por fin soy parte de la historia nacional, dice la persona, porque formo parte de ese grupo que tiene entre los 120 mil millones de pesos de los bancos en deuda en tarjeta de crédito, porque la gente se está ahogando. Y entonces eso lamentablemente está empujando a la sociedad lamentablemente, si tú no tienes y tienes una tarjeta de crédito, vas a tener que usar la tarjeta de crédito. Finalmente, a propósito de eso, bueno, nosotros ayer hablábamos del tema educativo, pues esto es el tema del momento, y veía un analista, no sé, un comunicador, hablar de lo que significaba el inicio de un año escolar para una familia. En un centro privado, usted dirá, pero póngalo en la escuela. Pero a veces si usted quiere brindarle mejor educación a sus hijos, usted hace el esfuerzo y lo pone en un centro privado, seguridad, garantía, además. Y es válido. Ahora, como esto se traduce en costo, no porque sea privado, sino el alza de todo esto que tiene que ver con materiales escolares, señores, van muy forzadas las familias. Un libro de texto te cuesta 2.500 pesos y te ponen 7. Sí. 7, 8 libros. Imagínate tú,
Bueno, yo tengo las facturas acá de solamente haber comprado que solamente en libros de texto, 30.000 pesos. Sí, es así. Solamente en libros de textos. Y vaya usted a verlo, perdón. Sí, vamos a agregar a Francis al Buenos panel. días, Buenos me voy a días, sí, integrar. Francis, Sí, buenos días, claro. bienvenido. Buenos días, Carolina, Yerjan, amables televidentes, agradecido de Dios por la luz de este día, pero sobre todo pedirle que nos dé inteligencia para entender estas cosas y astucia entonces para subsistir ante esta situación. Porque los gritos de las personas, está cada uno en el nivel de vida que lleva. Actualmente, el Ministerio de Educación, quien tiene, hay que aclarar, que el PIB es per cápita, es decir, ¿Te refieres al Producto Interno Bruto? correcto, anda por los 3.8%, y con ello se incluye el MESI y DEPRE. Entonces, yo estaba buscando en cuánto dice el banco, los últimos informes, anda la inflación. Si el quintil más barato de una canasta familiar barata anda por casi los 20.000 pesos, 19.000 y pico, con 10.000 pesos tú cubres un 51% y con 12.000 tú cubres un 61%. Pero a eso, lo que decía Carolina, tú tienes que transporte. Lo otro, lo que se lleva el 51 y el 61% es para comer de esos dos salarios. Sí, exacto. Pero tú tienes que transportarte y hay que pagar y está más caro. Tú necesitas el pago de donde tú vives, un chalecito. Mira, Tú tienes necesidad de medicina y otras cosas. Pero la inflación anda por el 5.47. Es decir, que si va a comprar, tendríamos que tener los supermercados o los comercios en la que la canasta más barata te dé 19.000 pesos. A esto le sumamos como referencia el salario mínimo está establecido desde aquel discurso populista que dio Danilo, lo subió de golpe el salario mínimo, creo que fue a 10.000 o 15.000 pesos. el primer gobierno. En el segundo, en el desastre, lo subió y eso trastornó las multas del país las entero, multas, porque incluso lo que aparece en los libros de texto los legales como multa era tanto salario mínimo. Sí, que eso no debe ser, es un disparate. Tanto salario mínimo, entonces del diablo, ahí se metió a 10.000, después a 15.000 el salario Que mínimo. hasta 100 salarios mínimos. De 15.000 pesos, yo voy a ver. Entonces, hay una desproporción, yo sé, porque que tú te pases un semáforo y la ley 63 te manda al pago de multa por salario mínimo. Es proporcional que tú cruzaste un semáforo, no causaste daño, cometiste una falta porque imprudentemente pasaste un semáforo en rojo. Es que eso debe tener Tembló la tierra. debe Entonces, tener una multa. Debe tener una multa. Ahora, debe ser proporcional al daño que tú causas. Claro. Ya tú cruzaste, gracias a Dios, No pasó nada. no pasó nada. Imprudente. Eres imprudente. Toma, paga esos 5.000 ahí por tigre. Toma eso para que te Exacto, vaya para que a no lo haga librando, de nuevo y para no que ponga lo en vaya de riesgo la nuevo. vida de Entonces, otra persona. llegó a febrero de 2026, tenemos un salario de 16.993. Yo le pregunto al ministerio, si estás administrando, señor Decans, sabemos que recibiste una vaina, porque definitivamente no sé describir qué fue lo que recibió como ministerio, porque estamos en dificultad constante con esta área de la educación. Y yo solamente me pongo a pensar el esfuerzo que se hace en las escuelas, que son la gran mayoría de maestros,
porque hay otros que se engancharon a maestros y están pegados de la teta. Sí. No que tengan vocación ni nivel para transmitir ni siquiera su propia experiencia. Porque lo interesante es cuando éramos nosotros los estudiantes, que muchas de nuestras maestras eran excelentes y los resultados están ahí, en los resultados de sus alumnos, y no eran profesionales o universitarias, en su gran mayoría, pero eran grandes maestros. Podían darnos cátedra de vida, y ahí están los resultados cuando tú ves profesionales de aquella época y de esta época que aún tenemos parte de esa educación. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de la niña cuando llegó la niña del chamo al país, 8, 9 años. Hablar con la niña era quedar extasiado, pero venía de la escuela venezolana. Y de hecho, sus resultados en la escuela, ya hoy más grandecita, son de excelencia. Habla inglés, sí, pero hay que escuchar ese español y esa conversación de esa niña. Sí. Por encima de los niños que estaban con ella al momento que ella llegó al país. No, incluso por encima de muchos. Y por encima de muchos. Muchos claro, más avanzados que ella. Y mucho más avanzados sí, que ella. Destacar, claro, Francia, entonces, sin que se te vaya la idea, ajá, una combinación de un sistema educativo que evidentemente funcionó y una pata fundamental en la formación de los niños, la familia. Sí, claro. Porque tú puedes tener un centro educativo, un sistema de educación muy bueno, pero si tú no tienes una familia encaminando y apoyando a ese niño, no vas a obtener resultados óptimos como el ejemplo que tú pones de Camila. Viviendo el día a día con las dificultades, porque hay muchos niños que lamentablemente son el producto de una relación tortuosa de dos niños. Hay que fajarse. O de un adulto sin vergüenza con una niña. O de un padre borracho. Bueno, entonces, a todo eso tú se lo vas a encajar a lo que puede estar viviendo una familia con un salario de 10,000 pesos o de 12,000 pesos, siendo personal de apoyo para y por la educación. Es el contraste. Sí. Entonces, Luis Miguel de Camps, que venía o ha venido con su trayectoria, muchacho joven, un hombre joven, ministro de trabajo. Tranquilo. Tranquilo. Que lo quiten de ahí ya. No ha habido ningún cambio en educación. Acá es verdad que Guido que va para allá. Puede revolucionar algo. Se dice que es Guido Gómez Mazara. Puede revolucionar algo. Porque él está comprometido por todo lo que ha hablado. Sí. Tú ves que no Yo que tengo sea, información no que sea la mayor... que obviamente no es oficial, sí, que obviamente no es oficial de que supuestamente Guido Gómez Mazara estaría siendo designado como ministro de Educación. Pero de aquí al 16 falta mucho y hay que ver lo que pueda pasar. ¿Pero cuánto que mucho? Todavía el 15 a las 12 de la noche se están haciendo amarres. Hay amarres. Y un par de minutos pero antes. ellos han sido estridentes incluso en su forma de actuar, los PRMistas. Estridente digo porque hay cosas que ellos han hecho en el Estado que ningún gobierno se ha atrevido a hacer. ¿Tú crees que Guido haga un buen trabajo en educación? La trayectoria cruzando por el paso donde él empezó a tener función pública, porque antes de ahí era el disidente del PRM. Sí, y de hecho lo sigue haciendo. Y al entrar se intentó él mismo convertir en esa voz de contrapeso para soportar o hacer soportar al PRM toda la maledicencia que se le puede decir a un gobierno cuando no hace las cosas correctamente. Él lo intentó, pero se lo arropó. No pudo defenderlo. ¿Tú te acuerdas? Sí. Siendo ya de Indotel. Ahora, en Indotel planteó la transformación de las cárceles
que dejaran de ser centros de operaciones delincuenciales y no creo que lo haya logrado. No, porque es el sistema, ya es el sistema penitenciario el que está corrompido. Si tú te El das sistema cuenta, adámico. hace unos días se filtró un video en Las Parras. Estamos hablando En de la nueva. cárcel, la nueva. Que en no la tiene ni cárcel meses. modelo donde Jean Alain no tiene control. Y adivinen, grabaron a un recluso sentado en una silla hablando por teléfono. ¿Y a quién suspendieron? A la gente que lo grabó. Suspendido. Pero ven acá. No, pero mira, ¿En serio? hay que Ese demandar a la Roberto misma, Santana, no es por ahí la hay vaina. que demandar a la enfermo. misma institución. Está enfermo. Él debe hacer un amparo o O sea, al que lo graba, ¿Cuál sería obviamente el que no debió recurso que le publicarlo, obviamente estaría? que no debió publicarlo, ¿verdad? Pero lo graba, el tipo está sentado allá como que está en su casa, suspendido a la gente. No, pero no es por ahí la cosa. Suspéndeme la dotación completa, llame una investigación y para eso. Pero no hay pobre Entonces, gente que... En Indotel, lo Ay, único yo se que lo se le dije, va, señora, que no iba a lo que pasar Guido nada. tiene como soporte de gestión, porque vi ahí una publicación de Instagram que me dio muchísima risa, porque presentan los logros de fulano de tal, y cuando tú lo pasas, son páginas en blanco. No relaje. Ah, pero yo te lo mandé, yo lo mandé al Pues grupo. envíame eso. Yo lo mandé al grupo. ¿De quién? ¿De Lo quién? vamos a socializar ahorita. Entonces, cuando tú ves que Guido tiene en su haber, que compró el edificio donde está el Indotel, donde va a estar el Indotel, en 1.700 millones de pesos, porque este gobierno también ha tenido la astucia de ubicarse en compra de locales o en alquileres de locales. Lo que pasó aquí con el edificio de donde está el ITLA, Sí. ¿cuántos fueron que se invierten ahí? No 40 recuerdo. millones. 40 Pero son como millones. 41 40 millones. de pesos. Es decir, que a todo esto uno le hace un recuento al Estado o al mismo ministro de Educación. Caramba, por lo menos, entre otras cosas que tú tienes como obligación, acércale, por lo menos, que está obligado el Estado, porque ese es el salario del Estado, Sí. a 16,000, déjame buscarlo, 16,993, que decía que en febrero de 2026 es el salario mínimo de ley en ese renglón, porque aquí hay que, ¿tú sabes cuánto? Yo no sé, quizá nuestro amigo y colaborador, embajador, él es cónsul, Vicecónsul. vicecónsul, Jorge Peña. nos puede decir cuántos tipos de salario tiene el país legales. Son como cuchumil, como decían en el barrio. Entonces, para concluir, aunque el régimen laboral público es distinto, resulta difícil justificar que trabajadores permanentes de las escuelas reciban entre 5 y 7 mil pesos menos que el resto. Sí. Es que no debe ser porque es el gobierno. Entonces, El gobierno lo puede todo. El gobierno es el leviatán. ahí es que entra que uno, caramba, no es que esto sea el horno de mañana, que uno quiera atacar el gobierno, atacar. No, porque ustedes me han visto a mí tenerme que morder los labios cuando he hecho defensa de Luis Abinader en los momentos que realmente ha requerido una defensa. Pero hace tiempo que me han quitado el discurso. No, yo te puedo ayudar Hace ahí. tiempo que me han Algo quitado el que tiene Luis discurso. Abinader bueno, que no se le puede quitar, es que ha demostrado ser un presidente más cercano, ¿verdad? Y que escucha más que los anteriores. Pero hace otra cosa. ¿Tú ves? Eso Sí. sí, que es un presidente que cualquier persona le puede llegar, ¿verdad? Y un tipo como que comparte con la gente. Pero de ahí a su ejecutoria de gobierno... Que no los lo ayudan en logros- nada, su grupo acólitos no lo ayudan en nada, porque los él no logros puede hacerlo son todo. muchos, o sea, tú no puedes hablar de muchos logros. No. A nivel de educación, el sistema trae, sí. Por ejemplo, en principio yo no le veía mucha lógica a eso, pero luego lo veo y entiendo que sí. Hay que ser justo, porque eso evita a los niños en la calle, cruzando solo en la calle, y eso es de gran ayuda. Algunas políticas, pero a nivel general, creo que le ha faltado mucho, pero todavía está a tiempo, el presidente está a tiempo todavía de hacer un buen trabajo y terminar por lo alto. Sabemos que no todos los reclamos se pueden financiar con el 4%, o se pueden cubrir.
esto tiene que llamarnos a reflexión y a entendimiento de que este año escolar, y es mi posición, cerrando mi comentario, por lo menos inicien con la satisfacción de cubrir estos reclamos que son mínimos, que no son escuelas nuevas, sino que es el personal de apoyo que tanto se requiere en cada centro Y de las escuelas también. y en las escuelas. ¿Cómo va a ser que iniciemos un año escolar con Muchas escuelas gracias. en malas condiciones? O sea, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que iniciemos el año escolar Conociéndola por sin año, que los todo niños eso. tengan los uniformes a mano? Independientemente de que el director ayer, ¿verdad?, dice que lo van a recibir con y sin uniforme. Bueno, si lo van a recibir, si el uniforme no ha llegado, obviamente tendrán que recibirlo sin el uniforme. Pero que el tema, lógicamente, no es ese, de que van a iniciar o que lo van a recibir con o sin uniforme. El tema es que ha habido un problema de planificación Claro, que ha debido grave. estar. Grave, señores. El año pasado, por ¿Qué eso dijo yo el decía... director de nosotros ayer? Y ustedes verán Pero los uniformes escucha que esto, llegan. el año pasado, la vicepresidenta que tuvo que hablar, ahí la agarraron algunos medios de comunicación y tuvo que referirse al tema, porque ¿qué pasó el año pasado con los uniformes? Lo mismo, Sí. no estuvieron a tiempo. Siempre la misma vaina. No estuvieron a tiempo y las clases iniciaron y muchos niños no estaban con estos llamados kits. ¿Cómo es posible que usted diga, señor, cuando usted tiene meses para dotar y entregar los uniformes y todo esto, que a 10 días, 8 días, hoy estamos a cómo, a 13, No, y que lleguen. No es el 24. el de agosto. 24, Lo peor es... Son 10 días. Y ojalá que la Son gente... 6, que no- 11 días. Miren, 11 días. y Atención a sábado la- y domingo no lo entregan. Atención a la gente que nos ve, tenemos que hacer un ejercicio. Cuando a usted le lleguen esos uniformes, por favor... No lo us- empeñen. No. No. Ah. Sino, tómale foto o míraselo a sus hijos, le tapan la carita al niño y tómenle fotografías, porque lo que llega es un desastre también. A un niño, Sí. por ejemplo, de 7, 8 años, le llega un pantalón para uno de 14. O sea, porque Sí. es un desorden total. Mira. Y yo le pregunto, cuando un niño se inscribe en la escuela, no le toman la talla. Claro. Ahí debería haber un sastre Claro. tomando talla. Yo recuerdo. Eso debería estar Y luego digitalizado. ese- debería estar no, eso. claro, Mira. pero ¿qué pasa? Que el niño va cambiando cada año. Entonces, por ejemplo, o al final de año, ven Juancito, vamos a medirte. Ok, en Yo 2 siempre meses, recuerdo yo imagino que tú me no vas- ponía, que llegábamos a, ¿Qué de que a sé? reinscribirnos, porque ese es otro tema de reinscripción. Se supone que yo no estoy repitiendo. Es más, o estoy repitiendo porque me quemé, o estoy asumiendo el nuevo curso No en el debería de mismo haber centro. reinscripción. En el Exacto. mismo centro. Ahora, si yo me voy porque me conviene más, no a mí, porque con un niño no era que tenía la decisión, mi papá Claro, o mi claro. mamá decidía. cambiaste que- de escuela, de Ejemplo, lugar y te fuiste a... Yo nací en la calle Castillo con un padre Brea, ¿Te ahí fuiste mismo, a la Bajada? en la Castillo, cerca del colegio de la monja, Ajá. ¿cómo se llama? Ay, Dios mío. Sí, no. tú siempre has vivido en el centro de la ciudad, no como Sí. uno, que uno se crió para allá, para el campo. Ya venga tú a matando echarle mosquitos vaina. y El tema es, El entonces, tema es que no, yo recuerdo la cintica, el centímetro de los sastres Ajá. en el colegio para tomarme la medida. Claro, como, y lo ponían como ahí. debe ser. pero el pregunta tema de la en escuela. reinscripción, no sé si ustedes Entonces, recuerdan. pero nosotros estábamos cerca, era caminando. Ujú. ¿eh? Te digo que aparte era cómodo. Yo tenía que... Era kilómetros para llegar Correcto. a la escuela. Entonces, No es la misma- que no es lo mismo. no, y teníamos llévate. ¿También te llevaban? Sí. Oye, eso. Teníamos un... ¿Tú sabes quién fue el chofer de Llévate. nosotros, Oye. del colegio? ¿Tenían choferes? Sí, del colegio, del colegio. Atención, mami. Mira, Escuche esto. ¿tú sabes quién? Arsenio. ¿Tú te acuerdas ¿Un de Arsenio? príncipe? ¿Quién? Arsenio, un dominicano Sí, sí. que lo mató un niño supuestamente. Esa fue la muerte más rara. Sí. Que le pusieron una pistola a un Arsenio niño Díaz, de 7, ¿verdad? Arsenio Díaz. Y era un tipo bien. Nosotros queríamos mucho, porque Arsenio, nosotros crecimos viendo a Arsenio siendo el chofer de la guagua del colegio. Ah, bien. Y era religiosamente cada quien a la hora. Pero la reinscripción es la idea del Entonces, porque ya la reinscripción siempre era lo mismo. Eso era una pendejada.
Pero es que ¿cómo se hace el levantamiento? Ejemplo, si en la escuela del aguacate hay 150 niños, ¿cómo va a llegar un zapato, 14 por ejemplo, cuando los niños, vamos a suponer, no llegan a esos esa niveles? talla? Es lo que te digo. Ahora ¿sabes? depende, porque tú mandaste ¿Cómo una es? foto. No es que no puede ser con No, foto, tú mi mandaste una foto ayer. No, espérate. Tú mandaste una foto ayer donde referías en el grupo de los comunicadores ¿En la grupo cantidad de extranjeros que hay, pero hay extranjeros que son mayores. Hay, Ok. ¿Tú viste pero el ese extranjero, tamaño mira, de esos que mira, estaban ahí? Mira, ese extranjero, llegó el extranjero a inscribirse en la escuela tal, ¿verdad? Es extranjero. Ya decidimos que le vamos a dar educación. Y Será se le va a dar- chiquito, y se será le- lampido, y si pero se ese le va a no dar es un de informe, niño. sí, pero escucha, Francia, mira, para terminar, miren. Si se Ese supone no es que, niño, el que si estaba ya ahí. ese niño llegó, No, tenga el tamaño que tenga, el carajo que si estaba ahí. decidimos que le vamos a dar educación y le vamos a dar un uniforme, por lo menos cuando llegue vamos a tomarle el nombre y, Y la la talla, talla. para saber Sí. qué necesitamos. Mire, vamos a